Esta materia es una continuación de la del primer cuatrimestre. Van a ver que es casi el mismo equipo docente y los temas tienen cierta continuidad con lo que veníamos haciendo en fundamentos. Vamos a tomarnos 10 minutos para hablar un poco de la organización de la materia. Muchísimas cosas va a ser igual a como fue fundamentos, así que no va a hacer falta aclarar demasiado. Y después vamos a empezar con los temas de la primera unidad. Al igual que en fundamento, nos vamos a manejar con la plataforma virtual, ¿sí? Con el Moodle de Fish. La clave es PO 2019, PO de programación orientada a objetos, todo mayúscula, todo pegado. Todos matricúlense en el curso. Ahí van a tener todo el material. Ahí tienen un PDF que dice que vamos a hacer clase por clase. En particular dicen qué clase van a hacer las evaluaciones y los recuperatorios y demás. Así que las fechas importantes que están ahí. Al igual que en fundamento, hay un foro para que ustedes hagan consulta y hay otro foro para que nosotros hagamos notificaciones. Si hay algún cambio en la planificación, si hay, no sé, paro, cualquier cosa que haya que avisar, la vamos a avisar por ahí. Y después, bueno, la parte de material, van a tener todo el material igual que en FUPRO. Van a tener las guías de teoría, las guías de práctica, los slides que yo uso para la clase y el video de la clase, ¿sí? Al igual que en FUPRO, grabo todas las clases y miércoles a la noche, jueves a la mañana lo trato de subir a YouTube para que la puedan repasar o para que el que no vino tenga de dónde ponerse al día. El único detalle, el primer cambio respecto a fundamentos, es que en la mayoría de las unidades no va a haber guía de teoría, ¿sí? Todo lo que tienen que saber está en los videos, está en la presentación y si hacen las prácticas está cubierto. Si necesitan más material, en la mayoría de los temas es fácil conseguir otros libros o material de internet, ¿sí? Hay algunos temas que son especialmente difíciles o que por ahí hay muchas formas de encararlo y en internet se pueden ir por alguna que no es la que nosotros queremos, usamos. En 2 o 3 temas claves les vamos a dar una guía de teoría, como por ejemplo la unidad 1, pero en la mayoría no, ¿sí? La mayoría son conceptos bastante genéricos, fáciles de conseguir. E insisto, si siguen la teoría y hacen las guías prácticas, no van a necesitar demasiado material extra. Vamos a programar en C++ en toda la materia y al igual que en fundamentos, bueno, pueden usar cualquier cosa que se banque C++ moderno de 2011 para acá, ya prácticamente cualquier entorno. Si no tienen idea qué usar, siempre sugiero Synj, o si ya estaban acostumbrados a eso en fundamento, siguen por ahí. Es lo que yo voy a usar para mis ejemplos, pero al igual que en fundamento nos vamos a centrar en C++, no en la herramienta. Así que la herramienta da lo mismo. Las evaluaciones. Igual que en fundamento, 2 parciales escritos, más o menos mitad materia en cada parcial. Las fechas previstas son esas. Si alguna de estas fechas genera problema con otra materia, avísenme la semana que viene, ¿sí? No me avisen una semana antes del parcial porque ya no lo vamos a poder mover. No debería, pero bueno, cualquier problema que haya, nos dicen esta semana ya van a tener la primera clase de cada materia, la semana que viene van a saber si hay algún problema o no. Cualquier problema nos avisan ahora para ver si podemos ajustar la planificación. Si no, quedan esas fechas fijas. Igual que en FUPRO, bueno, parciales escritos. Sí, ejercicio de programación, pero que se resuelven en papel. Al igual que en FUPRO, vamos a tener parcialitos con la misma mecánica. Sí, esos ejercicios cortitos que hago al final de algunas de las clases de práctica. En el cronograma está qué día se va a tomar el parcialito de cada unidad. En principio son 7 parcialitos. De acuerdo a cómo vayan las prácticas, a lo mejor se cancela alguno o no, podrían ser 6. Vamos viendo, si ninguna se atrasa vamos a tratar de tomar los 7. Y los recuperatorios, bueno, me quedó como si fuera de parcialitos, pero es de todo en realidad. Recuperatorios de parciales y parcialitos es 22 de noviembre, ¿sí? Que es el último viernes. Ese día probablemente a la mañana se recuperen los parciales escritos, los 2, y a la tarde los parcialitos. Así que bueno,
cualquiera de las evaluaciones que le haya ido mal, la pueden recuperar. No sé exactamente de qué comisiones prácticas son ustedes, pero hay una práctica que en vez de ser los viernes es los lunes. ¿Hay gente acá que le toque el lunes? ¿Sí? Bien. Las evaluaciones van a ser igual los viernes. ¿Sí? La primera no hay problema porque cae un martes. La segunda y el recuperatorio, para ustedes no es que va a ser el lunes, va a ser también el viernes. ¿Sí? Así que bueno, tengan en cuenta que por ahí esos horarios van a estar fuera del horario habitual de clase. Pero bueno, es por un lado para tomarlas todos juntos y por otro lado ustedes que tienen los lunes van a agarrar algunos más feriados que los viernes, algunos feriados más que los de los viernes, ¿sí? Y entonces bueno, no vamos a poner ahí evaluaciones ni nada para que puedan aprovechar bien toda la clase. Y en particular, situación especial, ayer no tuvieron práctica porque todavía no había ninguna teoría dada, el lunes que viene no tienen práctica porque es feriado. ¿Sí? Entonces ustedes empezarían 2 semanas atrasados. Bueno, la primer clase le vamos a pedir que vengan a cualquiera de las prácticas del viernes. ¿Sí? Por este lunes solamente, para que no empiecen con tanto atraso, porque justo ya tenemos un feriado de entrada, le vamos a pedir que por esta semana si pueden venir a alguna práctica del viernes. ¿Sí? Si no pueden venir, bueno, pueden bajar el material y tratar de resolverlo todo. Pero no sé, una debe ser 8 a 12, seguro esa, y la otra no sé si es a la 1 o a las 2 de la tarde. ¿2 a 5? 2 a 6. Ok, bueno, entonces a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde. Bueno, eso es, como les digo, solo por esta vez porque justo ya empezamos con el pie izquierdo con los feriados. El otro agregado respecto a fundamentos de programación es que esta materia tiene un proyecto final. ¿Sí? Cuando termine la materia, como último requisito para aprobarla, además de los parciales o el final, se defiende un proyecto final. Tienen que hacer un pequeño programita, usualmente es un sistema de gestión relativamente básico o algún jueguito 2D, no demasiado complicado, pero un sistema donde más o menos integran todo lo que vimos en estas dos materias. ¿Sí? Que se puede hacer en grupo de 2 o 3 personas también si quieren. Pero bueno, ese es el último requisito. Y ahora vamos a ver las condiciones, pero eso es algo que tienen que hacer todos. El proyecto final no hace falta hacerlo ahora durante el cursado de la materia. Es más, está bueno que vayan pensando en la idea y demás, pero hasta que la materia no esté avanzada, tal vez no tienen las herramientas para empezarlo. ¿Sí? Entonces, el proyecto final en realidad se lo evaluamos el día del examen final. ¿Sí? Ustedes van a terminar la materia y después cuando sea que se anoten a rendir el final, a rendir los que deban rendirlo o los promocionados a que le pasemos la promoción, ese día del examen final es el día que nos muestran el proyecto final. ¿Sí? Ya hablaremos en detalle más adelante sobre eso, pero bueno, es un extra que no estaba en fundamento. Las condiciones son muy parecidas. Regularizar, nota mínima en cada parcial 40 y la mitad de los parcialitos aprobados. Promocionar, nota mínima 60, promedio 70, 3/4 de los parcialitos aprobados. Ambos casos tienen que presentar el TP final. ¿Sí? El que está regular, el examen final consta en primero una parte escrita del estilo de los parciales. Si aprueba esa parte, vemos el proyecto final y promediamos las notas. Lo malo pero importante que se acuerden es que eso se hace en el mismo turno de final. No pueden venir a un turno a hacer el escrito y presentarme el proyecto más adelante. ¿Sí? Tienen que aprobar las dos cosas el mismo día. Lo que sucede con el proyecto es que siempre antes de presentarlo van haciendo consultas y para cuando llega el día de la defensa ya saben que está aprobado, ya no se preocupan por eso. ¿Sí? Ya lo vimos 2 o 3 veces en consulta y ya sabemos de qué se trata y que está bien. Se preocupan del escrito. Pero bueno, entonces la recomendación, adelante, la recomendación es, bueno, la recomendación, primero la obligación, las dos cosas juntas, el mismo turno de final, lo voy a decir 1000 veces y alguno va a venir sin el proyecto. No, igual. Todo el mismo turno. Y ahora sí, la recomendación, no vengan a presentar el proyecto sin haber hecho una consulta. ¿Sí? Nos escriben cuando lo tengan más o menos andando o cuando tengan un prototipo para mostrar. Y en una consulta vamos viendo si está bien, si está mal, que hay que cambiar.
En el caso de los que promocionen, también tienen que hacer el proyecto y es lo único que tienen que hacer. La promoción acá es parcial. ¿Sí? El que promociona el día del final solo tiene que entregar el proyecto, no tiene que hacer ningún examen más, pero del proyecto no se salva nadie. Y bueno, el programa de la materia tiene más o menos, estas son las dos mitades del contenido que va a tomarse en los parciales. Hay 4 unidades para el primero, 4 para el segundo, más o menos parejo. Y en las últimas teorías vamos a dar algunos temas que les van a venir bien para el proyecto final, pero que no vamos a evaluar en los parciales. ¿Sí? Algunos temas que no son de los básicos que ponemos en los escritos ni en los finales, pero que van a necesitar para encarar el proyecto final. En particular toda la parte de interfase gráfica, ¿sí? Como dejar de hacer programas de consola y usar ventanitas, o en el caso de los juegos mostrar imágenes y demás. Entonces, bueno, las últimas 2, 3 teorías son temas que no entran en los parciales, pero se los hago para que puedan en el proyecto final hacer algo completo. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Con respecto al proyecto final, ¿se podría diseñar otro lenguaje pero con el mismo paradigma? No. Acá, a diferencia de fundamentos, vamos a ver a la par cosas que son conceptuales generales de cualquier lenguaje y cosas que son propias de C++. Y también queremos evaluar las cosas propias de C++. Así que en el proyecto, bueno, les vamos a de alguna manera guiar a que usen ciertas cosas que vamos viendo en la materia. ¿Sí? Así que bueno, en principio va a ser un proyecto, va a ser un proyecto C++. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a medida que nos vayamos acercando iremos hablando mejor del proyecto. Pero bueno, es algo bastante libre que cada uno elige qué hacer y después nosotros lo acotamos para que más o menos calce lo que vimos en la materia y no les lleve tanto tiempo. Bueno, si no hay ninguna pregunta de la organización de la cátedra, pasamos a la unidad 1. Les iba a comentar algo del Moodle. Sí, el Moodle le dimos de alta, ahora me acordé. Esperen hasta mañana para entrar al Moodle. Matricúlense, pero para bajar el material esperen hasta mañana, porque recién lo empezamos a armar entre ayer y hoy. Y no está subida, por ejemplo, si bajan las slides, no está terminada. ¿Sí? Algún material del año pasado. Esta mañana estuve pegando una repasada, después de la clase lo termino de ajustar, así que esperen hasta esta noche y mañana para bajar el material. ¿Sí? Pero bueno, creo que lo más importante ya lo actualicé, me falta la presentación esta que voy a usar ahora nada más. Bueno, pasando entonces a la teoría. Empezamos ya de lleno con el tema de la unidad 1, que lamento informarle es, a mi gusto, el peor de la materia. Es un tema feo para empezar. Lo que es realmente orientación a objetos empieza en la unidad 2. ¿Sí? De la unidad 2 en adelante, en la mayoría de los casos, vamos a ir subiendo el nivel de abstracción. Mientras que en la unidad 1 nos vamos para abajo, nos vamos más cerca de lo que realmente hace la máquina. ¿Sí? Un tema se trata de manejo de memoria. En la unidad 1 nos vamos para abajo a ver detalles de cómo se gestiona la memoria de la máquina. ¿Sí? Que son detalles que usualmente están escondidos atrás de otra cosa y nosotros no los vemos. Por ejemplo, cuando ustedes hacían un vector en fundamentos, ¿sí? ¿Cómo se gestiona la memoria de ese vector? ¿Cómo es que el vector puede cambiar de tamaño? O un string, ¿sí? ¿Cómo es que un string puede guardar una palabra o todo el Quijote? ¿Qué hace con la memoria? ¿Sí? Bueno, esos detalles la mayoría de las veces quedan escondidos atrás de cosas como vector o string. A partir de la unidad 2 vamos a empezar a ver cómo se esconden, ¿sí? Pero bueno, en la unidad 1 vamos a ver cuáles son algunos de esos detalles, en particular los que tienen que ver con el manejo de memoria. Y siempre para el que viene otro lenguaje de programación, este tema es el más conflictivo y el que todo el mundo le critica a C++. C++ me da bastante control sobre lo que pasa con la memoria, pero eso me trae responsabilidades y posibilidad de meter la pata. Ahora enseguida lo vamos a ver. Entonces, ¿qué rayos es un puntero?
Imaginemos la memoria de una compu como un gran arreglo, ¿sí? Si una máquina tiene 4 GB, son un arreglo con 4.000 millones de posiciones, ¿sí? Dentro de esa cantidad enorme de posiciones, de alguna manera hay que organizar la memoria, decidir dónde va cada cosa para que las cosas no se pisen, los programas no se choquen, etc., ¿sí? Mitad de esa responsabilidad es del sistema operativo y mitad es del programa, el compilador, los algoritmos, etc. Vamos a ver un poco la parte que le atañe a nuestro programa y que nosotros con C++ podemos llegar a controlar. Pero bueno, vamos a suponer para la mayoría de los ejemplos, lo cual es cierto, que la memoria es un gran arreglo, ¿sí? Y en la mayoría de los ejemplos voy a asumir que el arreglo es todo para mi programa y no hay nada más. Lo real es que sí, en la máquina, aparte de mi programa, hay otros programas, hay cosas del sistema operativo, pero el sistema operativo tiene mecanismos para que nuestro programa no vea lo demás, y para nuestro programa es como si la memoria fuera un gran arreglo que puedo usar como quiero. Entonces, cuando yo declaro una variable, en algún lugar de esa memoria se tiene que reservar un pedacito y decir, bueno, nadie me use este pedacito, que ahí voy a guardar X. ¿Sí? Por ejemplo, declaro una variable X. Una variable es un lugarcito de memoria que guarda un dato. Bueno, ¿qué lugar de la memoria? Digamos que alguno. Entre compilador y sistema operativo se van a poner de acuerdo a dónde van las cosas. Entonces, cuando yo declaro X, algún lugar de la memoria se reserva. Supongamos que en ese gran arreglo, en la posición 1714, ahí va a estar X. ¿Sí? Y bueno, cuando yo le asigno un valor, eso significa que voy a esa posición de la memoria y guardo mi dato. Para el compilador del sistema operativo, a la posición 1714, para mí es la variable X. Yo de esos detalles usualmente no me preocupo. Ahora declaro un puntero. ¿Cómo sabemos que es un puntero? Porque aparece el asterisco. ¿Sí? El asterisco en un tipo de dato significa puntero. ¿Sí? Asterisco sirve para muchas cosas. El fundamento asterisco entre dos números significaba multiplicación. ¿Sí? Bueno, cuando aparece en un tipo de dato, en vez de int asterisco, significa puntero. Puntero entero se lee. ¿Sí? P no es un entero, sino que es un puntero a un entero. ¿Qué es un puntero a un entero? Una variable, o sea, un lugarcito de la memoria donde puedo guardar un dato, pero el dato que voy a guardar es la dirección donde vive algún entero. El dato que voy a guardar no es un entero, sino es la dirección de algún entero. Entonces, por ejemplo, yo puedo guardar la dirección de X. Dijimos que X vivía en la posición 1714, bueno, ese es el numerito que yo guardo ahí adentro. Es una forma indirecta de acceder a X. ¿Sí? Yo en P tengo anotada la dirección de X, con esa dirección puedo ir a ese lugar de la memoria y ver cuánto vale X. ¿Sí? Pero es una forma indirecta de llegar a X. No voy derecho a X, sino que paso por P. Y P me manda a X como me podría mandar a cualquier otro lado. Entonces, un puntero no es más que una variable que guarda un dato como todas, pero ese dato es una dirección de memoria. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la dirección de memoria de una variable que ya existe? Con el ampersand. A cualquier cosa que yo le ponga el ampersand adelante, le estoy pidiendo su dirección de memoria. ¿Sí? Le pongo el ampersand adelante a la variable X y le estoy pidiendo a la variable X que me diga no su valor, sino dónde vive, en qué lugar de la memoria está guardado. Ampersand X, en este ejemplo, me daría 1714 y esa dirección la puedo guardar en P. ¿Se ve? Parece que nos estamos complicando innecesariamente. ¿Sí? Si quiero trabajar con un entero, hago un entero y punto. No voy a variar con punteros. Ya vamos a llegar a para qué son útiles estas cosas. Profe, si no pones el ampersand, ¿te guarda el número que le pusiste a la variable? En principio no, porque son de distinto tipo. Y el compilador se te va a quejar de que estás queriendo asignar cosas distintas. Vos podrías forzarle, pero en general no tiene sentido que vos le fuerces una dirección porque vos no podés saber dónde van a estar las cosas.
¿sí? En general, vos no podés prever en qué lugar de la memoria te va a tocar. Entonces vos nunca vas a tener una dirección fija para saber de antemano, salvo que sea el sistema operativo. Y la particularidad es que usualmente las direcciones de memoria, en vez de escribirse en base 10, se escriben en base 16. ¿Sí? Cuando ven un número que empieza con 0x, es un número que no está escrito en base 10, sino en base 16. Imagínense que contaran con 16 dedos en vez de con 10. Después del 0, en vez de venir el 10, viene A, B, C, D, F y después viene el 10. ¿Sí? Eso significa base 16. No importan los detalles. Es una forma de escribir un número entero. Pero cuando ustedes vean en cualquier material o muestren en consola con un sea o un puntero, ese número va a estar escrito en base 16, en lo que se conoce como hexadecimal. Y de paso eso nos permite fácilmente distinguir un verdadero entero de una posición de memoria. Usualmente todo este lío lo dibujamos así. Como yo les dije, yo no puedo prever y en realidad no me interesa demasiado exactamente dónde vive la variable x. Lo que me interesa es la relación que hay entre p y x. Sea donde sea que vive x, p tiene esa dirección. Decimos que p le apunta a x. ¿Sí? No me importa exactamente dónde, lo que me importa es que p me lleva a ese lugar. Entonces, usualmente lo vamos a dibujar de esa manera. X es una variable común que adentro tiene un entero, P es un puntero, le hace una flechita que me indica a dónde llego, a dónde encuentro a X. Y entonces teníamos este código. Esto reserva memoria para un entero y le guarda 42 en ese lugar. Esto reserva memoria para un puntero que tiene basura. Como un entero que no inicializamos, puede tener cualquier verdura. Acá le estoy asignando una dirección válida. ¿Sí? Estoy tomando la dirección de un entero y la estoy guardando ahí. Eso vale, eso anda. ¿Sí? Es importante que coincida el tipo de dato, ¿sí? entre los dos lados de la asignación. Si es un puntero entero, le tengo que dar la dirección de un entero y no la dirección de un flotante. ¿Sí? Un flotante y un entero, los dos miden 4 bytes, pero se leen distintos. ¿Sí? No los puedo mezclar. Ni hablar si fueran cosas que miden distinto. Entonces, no da lo mismo cualquier tipo de flecha. Esta es una flecha que solo sirve para apuntarle a un entero. Y si lo muestro, bueno, voy a ver ese numerito en hexa que les decía. Normalmente será un número mucho más grande, pero no importa. Voy a ver algún número en hexa que representa en qué lugar de la memoria fue a parar esa variable. Ahora, si lo que muestro en lugar de P es asterisco P, voy a ver el 42. Asterisco aplicado a un puntero significa siga la flecha. ¿Sí? Ya les adelanté que asterisco podría significar muchas cosas. Bueno, entre dos flotantes y dos enteros significa multiplicación. En un tipo de datos significa puntero. Adelante de un puntero significa siga la flecha. ¿Sí? El mismo asterisco depende del contexto, significa cosas diferentes y eso al principio es molesto y les va a llevar un par de clases a habituarse a distinguirlo. ¿Sí? Nos va a pasar con varios operadores. Pero bueno, enseguida cuando hagan práctica van a agarrar cancha y dejar de manejar tanto con esto. Entonces, si yo muestro P, veo la dirección de memoria. Si yo quiero seguir esa flecha y ver a qué entero le está apuntando, lo que tengo que mostrar es asterisco P. ¿Sí? De la misma manera que acá estoy mostrando, también podría modificar. Yo podría decir asterisco P igual 0 y estaría yendo al lugar ese donde apunta la flecha y poniendo un 0 arriba del 42. ¿Sí? El puntero me permite acceder indirectamente a ese 42 para lo que sea, para verlo o para modificarlo. No me acordaba, acá justo venía el ejemplo. ¿Sí? También puedo usar el asterisco P para modificarlo. Y si muestro X o muestro asterisco P, veo lo mismo, porque las dos están en el mismo lugar de memoria. ¿Sí?
X y asterisco P son la misma cosa. Este es el mecanismo que hay detrás del pasaje por referencia. ¿Sí? Cuando uno hace pasaje por referencia, en realidad está sucediendo esto. Yo le estoy dando a mi función punteros que le dicen que vayan a poner los datos a las variables del main. Entonces, repasando un poco lo de los operadores. Si yo pongo el ampersand en un tipo de dato, lo habíamos visto en fundamento, es alias o referencia. Les acabo de decir que si pongo el asterisco en un tipo de dato, significa que estoy declarando un puntero. ¿Sí? Declaro un alias o una referencia, o declaro un puntero, una flecha. Es importante que si yo declaro solamente la flecha, no tengo a qué apuntarle. No puedo hacer asterisco P después de haber hecho esto, porque esa flecha no me lleva todavía a ningún lado. Tengo que decir a dónde quiero que apunte, y más vale que sea un lugar que sea mío y que sea un entero, porque si no voy a tener problemas. Eso es cuando ampersand y asterisco aparecen en el tipo de dato. En cambio, si aparecen aplicados a variables que ya existen, no estoy poniendo un tipo de dato para declarar una variable nueva, lo estoy aplicando a una variable, una expresión que ya existe. El ampersand significa la dirección de, ¿sí? Dame la dirección, en vez del valor, dame la dirección de la variable A. Y el asterisco significa siga la flecha. No me muestres la dirección, sino seguí la flecha y decime qué valor hay allá. Sí, es el mismo símbolo, pero en contextos diferentes. En un tipo de dato, usualmente la declaración de una variable, que sería hasta acá, o en una expresión con variables, expresiones, constantes, lo que sea que ya existe. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Están todos muy callados. Si hay dudas, córtenme y vayan preguntando sobre la marcha. ¿Puedes poner explicando del... es un tipo, es el segundo? ¿Este? Ajá. Acá significa que estoy creando una flecha. ¿Sí? Cuando yo hago, supongamos que para que esas dos líneas sean válidas, bueno, concentrémonos en la segunda. Cuando yo digo ahí, asterisco P, en algún lugar de la memoria tengo una flecha que no tengo idea de dónde apunta porque todavía no le dije nada. Basura. Me puede llevar a cualquier lado, no tengo idea qué dirección hay acá. ¿Sí? Pero es una flecha. Si yo no hubiese hecho esto, tengo un lugar para poner un entero. Acá también hay cualquier cosa hasta que le asigne un valor que yo quiero. Pero esto es un entero y esto es una flecha. ¿Sí? La diferencia es que esto sería un int y esto sería un int asterisco. Aplica lo mismo si en vez de int digo float, digo doble, digo string, digo lo que sea. O sea, una flecha que ya está preparada para apuntar a un int, digamos. Pero no le apunta a un int todavía. Claro, todavía Después voy a tener que decir a qué entero le quiero apuntar. Claro. ¿Sí? Y en el tema de la... Una forma de decir a qué entero le quiero apuntar es pedirle la dirección de un entero que ya existe. Supongamos que este era el entero A y ya existe. Si yo quiero ver A, digo seout A, veo 97. Ahora, si yo quiero ver a dónde está A, en qué dirección de memoria 0x cuánto es A, pongo ampersand A. ¿Sí? Ampersand A no me va a dar el 97, me va a dar en qué lugar de la memoria empieza ese dato. Y entonces, eso sí es algo que yo puedo apuntar con mi flecha. Y en el primer caso de este tipo, cuando está la ampersand ahí que vos decís que es un área, Ajá. ¿a qué te refieres con área? O sea, Como cuando hacemos pasaje por referencia en funciones. Si yo digo, lógicamente cuando yo tengo por ejemplo un entero x que vale algo y hago un alias, no sé, A, siempre hago los ampersand al revés, ¿sí? ¿Qué significaba? Que A y X son dos nombres para la misma variable. Que A y X son dos nombres para el mismo lugar de la memoria. A esto le puedo llamar A, le puedo llamar X, ya lo mismo. Están guardados en el mismo lugar. Sí, esa era la idea de alias o referencia, por eso yo lo usaba cuando pasaba funciones y quería que no se me cree una copia, sino que se use la variable original directamente. ¿Sí? Es como ponerle otro nombre a una variable que ya existía. Internamente se está creando un puntero. ¿Sí? Si yo mirara qué hace el compilador adentro, tiene una flecha que lo lleva, o sea, crea una flecha que se llama X que me lleva A, pero me lo hace solo transparente. ¿Sí? Yo les estoy mostrando cómo hacerlo ustedes a pato. Cómo se hacía antes de que exista la empresa. No es el caso útil, pero es lo más básico para empezar.
obviamente tengo que hacer una referencia, vamos con el ampersand, que sabemos que es más fácil, ¿sí? Pero bueno, en C, cuando no estaba el ampersand, esto se hacía con los punteros. Se lo muestro porque son las operaciones básicas. Ahora ya vamos a empezar a ver realmente para qué sirven. Por ahora solo me estoy complicando la vida innecesariamente. Entonces, vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de las variables. Acá tengo un programita que ya hicimos 273.000 veces en fundamentos, ¿sí? Para calcular las dos raíces de una ecuación cuadrática. No sé si van a aprender a programar, pero resolver ecuaciones cuadráticas, con la cantidad de veces que vimos este ejemplo, van a aprender. El main llama a la función raíces, la función raíces llama a la función discriminante, y bueno, se llaman los resultados y se muestran en pantalla. Lo voy a hacer acá en el pizarrón para que quede asentado en el video. Supongamos... Bien. Yo dije entonces que la memoria de mi máquina era como un gran arreglo. Bien, ese es mi arreglo, ¿sí? Cuando empieza mi programa, toda esa memoria está toda libre, ¿sí? Y cuando yo empiece a declarar variables, en principio en cualquier lugar de esa memoria podrían aparecer mis variables. Bueno, el programa es ordenado, no tira las variables en cualquier lugar. El programa, desde donde empieza la memoria que le corresponde a mi programa, que por ahora para simplificar vamos a decir que es toda, en adelante empieza a poner las variables una a una, de izquierda a derecha, todas pegaditas, todas ordenaditas como yo le digo, ¿sí? No las voy a ir tirando en cualquier lado. Las voy a ir ordenando como yo le diga, de izquierda a derecha. Entonces, declaro tres variables A, B, C, ok, van a estar acá. A, B y C. ¿Sí? Y todo esto para allá está libre. ¿Sí? Va poniendo a la izquierda, va ocupando a medida que necesita, y digamos que a la derecha me queda todo libre. Leo ABC. ¿Sí? Para hacer un ejemplo, pongámosle que el usuario me ingresa -1, 2 y 10. Creo dos variables R1 y R2 en las que voy a poner mi resultado. R1, R2, todavía no les asigné nada, ¿sí? Y llamo a la función raíces. ¿Qué va a pasar cuando llame a la función raíces? Mi programa, el main, se va a detener ahí, y hasta que raíces no dé un resultado, el main no puede avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empieza a ejecutarse raíces. Lo primero que tiene que hacer raíces es copiarse sus argumentos. Hay tres argumentos que van por copia, se tienen que hacer esas tres copias, ¿sí? Entonces, de acá en adelante, que es donde estaba libre, raíces puede empezar a poner sus cosas. Y raíces se va a copiar A, se va a copiar B y se va a copiar C. ¿Sí? Lo primero entonces que hace una función es, como hay tres argumentos por copia, bueno, copiarse esos tres argumentos, que eran los valores que había en A, B y C. O sea que estos tres valores se copiaron a los tres argumentos de la función. Y luego empieza la función. Vamos esto para arriba. Bien. La función necesita el discriminante. Entonces se crea un flotante D, cuyo valor se lo tengo que pedir a la función discriminante. Pasa algo similar, ¿sí? Se llama a la función discriminante. La función raíces queda a la espera de que la función discriminante resuelva. Y la función discriminante de acá en adelante tiene libre para poner sus cosas. Entonces, primero se va a copiar, eso es una A, aunque no lo crean. B, me estoy quedando sin memoria. Se va a copiar los tres argumentos de la función.
la función calcula el discriminante y lo guarda en una variable d, ¿sí? Acá habrá una variable d y esto vale 49 para este ejemplo. La función discriminante dice, ese es el valor que va a devolver mi función, ¿sí? El return dice, ese valor d, o sea, este valor es lo que le voy a dar a mi función raíces, ¿sí? Mi función raíces lo va a guardar en d. Entonces, mi función raíces va a recibir ese 49 acá. Y lo siguiente que pasa es la llave que cierra la función, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando llega una llave que cierra? Se destruyen todas las variables declaradas dentro de ese par de llaves, ¿sí? Vimos fundamento, una variable vive hasta que se cierre su llave. Entonces, se destruye la d, que es la variable que estaba declarada en esas llaves. Pero además, justo en esa llave termina la función. Como esa función ya terminó, también la saco de la memoria, no me sirve más, ¿sí? Ya terminó, ya me dio su resultado, listo, esa función desaparece. Y volvemos a raíces. Ahora podemos seguir avanzando a raíces, ¿sí? Y fíjense lo que pasó. Ordenándome de esta manera, de izquierda a derecha, cuando una función termina, volvemos a estar igual que antes de empezar, ¿sí? Tenemos ahí todas juntitas las variables de la función azul y después tenemos espacio libre para que la función azul siga poniendo cosas. Y entonces ahora la función azul puede empezar a calcular las raíces, ¿sí? Y entonces va a calcular la raíz, la primera, si no me equivoco, R1 era menos 2, vamos haciendo más 1. Luego va a calcular R2, que daba 5, ¿sí? Y luego va a hacer el return. Y entonces, lo mismo que antes, el return va a decir, estos son los dos valores que le tengo que dar al main. Y el main, si se acuerdan, lo recibe en R1 y R2, ¿sí? O sea que el main va a recibir acá el menos 2 y acá el 5. ¿Qué sucede a continuación? La llave que cierra. La llave que cierra entonces destruye las variables que creó la función y como termina la función también destruye los argumentos. Y de nuevo, quedamos con el main igual que antes de empezar con sus 5 variables y de ahí en adelante libre para que pueda seguir trabajando, ¿sí? Entonces, en esta forma de organizar variables, siempre las nuevas variables van apareciendo a la derecha y siempre se van borrando de derecha a izquierda. ¿Sí? Van apareciendo de izquierda a derecha, se van borrando de derecha a izquierda. Y esta lógica de las llaves hace que siempre quede ordenado. Nunca me va a tocar borrar una variable del medio y que me quede libre una a cada lado. Eso no puede pasar, ¿sí? La lógica esta de las llaves no puede pasar. Las llaves tienen un orden de anidamiento y se anidan y desanidan en orden inverso, ¿sí? Las funciones se van llamando para un lado y se van resolviendo en el orden exactamente inverso. Entonces las variables van apareciendo para la derecha y van desapareciendo para la izquierda, ¿sí? Si yo sigo esa lógica, siempre tengo todo ordenado, no tengo problema, no me quedan huecos. Y bueno, este programa, por ejemplo, va a mostrar en pantalla este programa que hace a continuación. Muestra en pantalla, pongámosle que tenemos un monitor, las dos raíces, el menos 2, el 5 y termina. ¿Qué sucede cuando el programa termina? Se borran todas sus variables y quedó la memoria perfectamente limpia igual que antes de empezar, ¿sí? Y acá, bueno, Singe me va, si usan Singe van a ver el cartelito ese de todo terminó bien con el código de salida 0, ¿sí? Me quedaron mis resultados en pantalla y me quedó la memoria perfectamente limpia, ¿sí? ¿Se entiende ese mecanismo? Así funciona normalmente el programa cuando nosotros usamos variables comunes, cuando no hay punteros en el medio, que es lo que veníamos haciendo en fundamento de programación. Les queda, vamos a iniciar acá, les dejo en el slide un poco más prolijo los pasos importantes de cómo se fueron apilando y desapilando las cosas para que tengan ahí el ejemplo.
A esta forma de organizar la memoria, a este pedazo de memoria donde las cosas se organizan así, se le llama stack. Stack es pila en inglés. ¿Sí? Si esto lo giran 90 grados es una pila. Yo voy agregando cosas para arriba y voy sacando en el orden inverso. Nunca puedo sacar el de abajo porque se me desarma toda la pila. ¿Sí? En ese sentido se le llama pila. Vamos a ver un caso donde esto no funciona. Un caso donde esto no funciona y entonces vamos a necesitar punteros. Como para que a ver sirvan para algo. ¿Sí? Entonces, viene un main y me dice, quiero un vector con 3 elementos. ¿Sí? Si yo acá pongo mi vector con 3 elementos, 5, 9, 12, y digo, bueno, eso es B con la misma lógica que antes, luego calculo la suma del vector y creo una nueva variable suma, esto me da 26. Calculo el promedio, por ejemplo. Acá el programa podría hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, calculo el promedio, me da 8,6. Lo quiero meter en el vector. Y acá estoy al horno. ¿Sí? Porque si yo lo pongo en el vector después del 12, el 8,66 me quedaría acá. Y o no me entra o estoy destruyendo el dato que tengo al lado. ¿Sí? Por eso, en muchos casos, apuntes y lenguaje, los vectores no pueden cambiar de tamaño. Porque yo le reservé una cierta memoria y más allá de esa memoria no tengo garantía de si alguien me la ocupó y cuando la quiero usar está ocupada. ¿Sí? Un vector en principio no puede crecer porque se arman estos líos. Ahora, si eso fuera así, ¿cómo es que anda resize y pushback? Porque un vector dinámico. Entonces, guarda el 8,7 parte y 12 sabe quién es el que le sigue. Es una memoria. Eso que estás describiendo se parece más a una lista que a un vector. Pero lo dinámico sí es importante y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué realmente sucede. Volvemos para atrás. Para entender qué sucede voy a partir mi memoria en dos. Vamos a cortar acá. Y acá. La parte de arriba es lo que llamamos el stack y se organiza como estuvimos viendo. La mitad de abajo le voy a llamar heap y va a ser un quilombo. El stack es ordenadito como estuvimos viendo. En el heap puede pasar cualquier cosa. En el heap puede haber ocupado un pedazo acá, puede haber ocupado otro pedazo acá, puede haber ocupado un pedazo acá, ¿sí? Puede haber pedazos ocupados, pedazos sueltos, puede pasar cualquier cosa en el heap. Supongamos que en esta situación quiero crear un vector. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente sucede? El vector va a poner sus datos en el heap. ¿Sí? El heap lo controla media con el sistema operativo. En realidad, las funciones de manejo del heap usualmente no las hacemos nosotros, pero de alguna manera tenemos un mecanismo para decir, che, ubicamos en el heap un pedazo libre como para poner estos datos. Y entonces, en algún lugar del heap, pongamos que por acá, me aparece un pedazo libre para poner esos datos. 5, 9, 12. ¿Qué es lo que realmente hay en el stack? ¿A que no adivinen? Un puntero. ¿Sí? Lo que realmente hay en el stack, lo que realmente tiene B en el stack es un puntero. ¿Sí? Pero los datos no están ahí. Cuando yo declaro un vector, entonces, en realidad, lo que está pasando es que se declara un puntero, se consigue algún lugar libre en el heap y se hace que la flecha apunte a ese lugar. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Por qué necesariamente el vector en el heap? Ya lo vamos a ver. Dejame un poquito que avancemos y vamos a ver al final qué tiene de bueno esto. Por eso vector es un bicho raro que no se parece a los demás tipos de datos. Vieron que todos los demás tipos de datos estaban en azul y vector no. ¿Sí? Vector no es un tipo de dato nativo, no es un tipo de dato de los básicos. Vector está haciendo un montón de trucos por dentro que nosotros no vemos. De la clase que viene en adelante vamos a aprender cómo esconder esos trucos dentro de un tipo de datos. ¿Sí? Hoy nos vamos a limitar a ver algunos de esos trucos que hacen por dentro. Vector por dentro entonces me está creando un puntero que me lleva al heap. Luego calculo la suma que me da 26
Después calculaba el promedio que me daba 8,6. Y después viene el pushback. Y estoy en el mismo problema que antes, porque si al lado del vector tengo ocupado, no puedo escribir. ¿Sí? ¿Qué hace vector? Vector dice, bueno, ahí no me entra, pero busquemos otro. Ups, estoy tocando teclas sin querer. Muchas veces. Bien. Busquemos otro lugar del heap que esté libre, donde nos entre el 5, nos entre el 9, nos entre el 12, nos entre el 8,6. ¿Sí? Y hagamos que esta flecha en realidad apunte a ese lugar. ¿Sí? Y el lugar viejo en realidad lo libero. El lugar viejo no lo voy a usar más. ¿Sí? No me entraban los datos ahí. Vector se toma el laburo de buscar un lugar nuevo, todos los datos que ya estaban, moverlos al lugar nuevo, agregar el dato nuevo, decirle al sistema operativo, la parte vieja no la necesito más, la puedo usar otro, ¿sí? Y ahora me quedo trabajando con lo nuevo. Lo que cambió en el stack es la flecha. La flecha, en vez de llevarme al lugar viejo, que era muy chiquito, me lleva al lugar nuevo, donde ahora tengo más espacio, ¿sí? Pero no tuve ese problema de que lo que hay en el stack me cambie de tamaño. Lo que hay en el stack no va a cambiar de tamaño nunca. Siempre es una flecha que me va a apuntar al primero de muchos elementos. Mucho puede ser 2, puede ser 1.000.000. ¿Sí? Pero la flecha es siempre igual. Es una dirección que me dice a dónde empieza toda esa tracalada de datos. ¿Se ve? Todos esos trucos, o sea, es un laburo esto de buscar el lugar libre, copiarte los datos, agregar el nuevo, liberar el dato viejo, cambiar la flecha. Todo eso lo hace Vector automáticamente por nosotros. ¿Sí? En la práctica del viernes lo van a tener que hacer ustedes a pata. Como si Vector no existiera. ¿Sí? Pero bueno, esos son la clase de trucos que hay adentro de Vector o adentro de String. Dentro de lo que ustedes conocen, esos dos tipos son por ahí los ejemplos más claros. Profe, ¿no lunes la práctica? Algunas teorías, algunas comisiones el viernes, algunas el lunes. Pero como este lunes es feriado, les vamos a pedir que traten de venir el viernes. Okay. ¿Se ve esto? El uso de puntero nos va a permitir empezar a hacer este tipo de trucos. ¿Sí? Empezar a hacer una mejor gestión de la memoria o más complicada, ¿sí? Gestión de la memoria para lograr cosas. A ojos del main parece que el vector creció. Ustedes lo usaron en fundamentos y parecía que el vector crecía. Por dentro en realidad es otro. ¿Sí? Pero por fuera nadie se da cuenta. Como vamos indirectamente a través del puntero, por fuera sigue siendo un puntero que me lleva los datos. ¿Se ve? Ahí les queda más o menos el dibujo. Y algo interesante que se ve en este dibujo es, de toda la memoria que tiene un programa, un pedacito chiquito lo va a ocupar el código. ¿Sí? Las instrucciones están en algún lugar de la memoria. Un pedacito chiquito lo va a ocupar el stack. En Linux tiene usualmente hasta 8 megas y eso es una barbaridad. En Windows creo que tiene 1 o menos. Es muy chiquito. Piensen que una máquina con 8 GB tiene 8.000 millones de megas. Perdón, 8 millones de megas. Mientras que... ¿Dije bien? No. 8.000 megas. Ahí estamos bien. 8.000 millones de posiciones, un mega es 1 millón, 8.000 megas. Ahí está. Esta máquina tiene 8.000 megas y el stack son 0,1%. Son 8 en el mejor de los casos. ¿Sí? El stack es realmente chiquito. Esa partecita donde van las cosas ordenadas es muy chiquita. ¿Sí? Por eso cuando uno, por ejemplo, hace una recursión infinita, el programa revienta enseguida. Si uno tuviera que esperar a que la recursión llene los 8 GB, esperaría un rato más largo. Pero el programa revienta enseguida, hace, no sé, 300.000 llamadas recursivas y revienta. Y para la máquina eso es un instante. Porque no son los 8 GB, el stack es realmente chiquito. ¿Sí? El grueso de la memoria está en el heap. Entonces, no solo el heap me permite hacer estos trucos de cambiar tamaños y demás, sino que el heap es la mayoría de la memoria. Si quiero guardar muchos datos, estoy obligado a usar el heap. ¿Sí? El stack es chiquito, el stack es para cosas chiquitas que se construyen y destruyen rápido. Los datos realmente grandes van a estar en el heap. Entonces, ¿qué me permite la gestión dinámica de la memoria? Que vamos a ver ahora cómo se le pide memoria al heap.
aprovechar toda la memoria disponible, porque lo que veníamos haciendo ahora, que era usar el stack, es muy chiquito. Almacenar datos que no sea el tamaño en tiempo de compilación, ¿sí? Todo lo que va en el heap está ordenadito y se sabe al momento de compilar qué tamaño va a tener y en qué orden va a estar. Leyendo el código fuente se sabe. Lo del heap no. El heap le dije que era un quilombo, puede caer en cualquier lado, puede cambiar de tamaño, en un momento nos quedamos sin, pide un pedazo más grande, ¿sí? Como hicimos recién. Entonces, si yo me quedaba con el stack, los vectores tenían que tener tamaño fijo y conocido antes de empezar, no podrían depender de lo que ingrese el usuario. Teníamos que sobredimensionar siempre. El heap me da mucho más flexibilidad. Y otra cosa interesante que todavía no mencioné, pero va a ser el dolor de cabeza de la unidad 1. No, va a ser el dolor de cabeza de acá en adelante si siguen usando puntero. Es que lo que está en el stack no se destruye solo, sino que yo soy responsable. Una variable que yo puse en una función, cuando llego al return o llego a la llave, se destruye sola. Yo no tengo que hacer nada. La llave hace todo, es mágica. Hay gente que cree que lo más importante que en C++ es la llave que cierra. Y estoy bastante de acuerdo con eso. La unidad que viene vamos a ver más todavía por qué. En fin. Las variables comunes, cuando llega la llave, se destruyen solas y yo no tengo que hacer nada. Las variables que yo ponga en el heap, no. Yo voy a ser responsable de destruirlas. ¿Sí? Pero entonces eso me va a permitir a mí destruirlas antes o después de la llave. Cosa que antes no podía. Tengo un mejor control del ciclo de vida de mis datos. Viven hasta que yo quiera, no hasta que me lo diga la llave. ¿Sí? Entonces un dato que crea dentro de una función puede quedar vivo para que lo use alguien afuera. No es que termina la llave y desaparece. ¿Se ve? Ese tipo de cosas. O un dato que no necesito más, aunque falte mucho para la llave, ya lo puedo liberar. Supongamos que me ocupa mucha memoria, ya lo puedo ir liberando. Yo voy a poder hacer lo que quiera, pero yo voy a ser responsable de hacer eso. Si yo no llego a devolver esa memoria queda ocupada. Por más que yo no la use. ¿Sí? Y eso va a ser un error frecuente. Entonces, ¿cómo pido memoria en el stack? Declaro una variable. Y punto. Automáticamente va al stack. ¿Cómo pido memoria en el heap? Con el operador new. Cuando yo digo nuevo entero, estoy pidiendo memoria para un entero y todo lo que yo pida con new va al heap. ¿Sí? Nuevo entero, nuevo flotante, nuevo doble, nuevo lo que sea. Estoy pidiendo memoria del heap con lugar suficiente para guardar uno de esos. ¿Sí? Por ejemplo, un entero. ¿Qué hace new? Me devuelve la dirección de memoria que me tocó. Yo esa dirección, la única cosa que puedo hacer es agarrarla con un puntero para después poder usarla. ¿Sí? Ahí estoy obligado a usar punteros, no hay otra forma. Al new le pido que me reserve un lugar de memoria, el new me dice cuál, yo ese valor, la dirección que me tocó, lo tengo que poner en un puntero para más tarde poder acceder. Entonces, así manejo el heap, por lo menos para pedir cosas, y eso me obliga a usar punteros. ¿Sí? Ahora sí empezamos a hacer cosas que sin punteros no podemos hacer. Memoria dinámica, entonces se está refiriendo al heap. Sí, a memoria que no es que está definido de antemano en la forma de la función cuál va a ser. ¿Sí? Cuando yo pongo una variable en una función, el compilador ya sabe qué tamaño, qué tipo y dónde va a estar. Lo que yo pida con el heap puede variar por 1000 causas que ya vamos a ver. Y no sabe hasta dónde va a vivir, hasta que a mí se me ocurra liberarlo, no hasta que llegue la llave. No puede predecir nada. Entonces, new reserva un bloque de memoria, el tamaño que yo le pide y me da un puntero. Yo lo guardo en alguna variable de tipo puntero y después con esa variable accedo al dato. ¿Sí? Asterisco P, siga la flecha, llevarme al lugar del heap que me tocó y guardar 42 o mostrarme qué hay. ¿Se ve? Cuando lo termine de usar, con delete la devuelvo. Delete y un puntero le estoy diciendo a esa dirección en adelante, devolvela que no la uso más. ¿Sí? Y esa es mi responsabilidad. No puedo. Tienes que siempre limpiarlo de... Sí, por cada new tiene que haber un delete. Si no es un error. Tengo una pregunta.
¿Qué tanto no se elimina esa memoria? O sea, Dentro de mi programa, si yo no hago el delete, no se va a eliminar. Ahora, cuando mi programa termine, reviente, muera o lo que sea que le pase y se acabe, cualquier sistema operativo moderno va a limpiar toda la basura que dejó. ¿Sí? Entonces, si mi programa, por ejemplo, revienta y no llegó a hacer el delete, el sistema operativo barre. Ahora, mientras mi programa se está ejecutando, es control mío. Yo, por ejemplo, en un juego que está actualizando la pantalla 60 veces por segundo, en alguna función de actualización me olvido un delete y estoy generando 60 lugares de basura por segundo, después de jugar 5 minutos tengo un montón de basura. ¿Sí? Entonces, es peligroso y bueno, cuando pasa esto uno va a ver que va al monitor de recursos y ve que la memoria ocupada crece exponencialmente. Queda recordatorio de que es responsabilidad de ustedes liberar la memoria. Insisto mucho en esto porque es un error que no se nota. ¿Sí? Si ustedes se olvidan de liberar la memoria, en la mayoría de los casos no se va a notar. No van a ver un error, no van a ver ni siquiera un warning, no van a ver nada raro. Va a parecer que está todo bien y lo raro que van a ver es que le baja la nota del parcial. Así que tengan cuidado con eso. Así como vieron el fundamento que C++ no te controla cuando vos pones un índice en un vector si está bien o está mal. Vos podés declarar un vector de 10 y acceder al elemento 10 u 11, cuando debería llegar solo hasta 9. Y si tenés suerte revienta el programa y si tenés mala suerte no, te deja hacerlo y ni te das cuenta. ¿Sí? Con los punteros pasa lo mismo. C++ no está verificando si el puntero es válido, ¿sí? Si ya devolví la memoria, si ya la pedí o qué. Va a tratar de hacer lo que yo le diga y va a cometer el error de confiar en mí. Entonces, tiene que ser muy prolijo, muy disciplinado con el manejo de memoria, porque son errores difíciles de rastrear. ¿Sí? Y cuando yo, por ejemplo, un puntero inicializado me llegó a un lugar que no debía, cambié algo que no debía y a lo mejor no me doy cuenta enseguida. Más tarde, cuando quiero usar ese algo, revienta mi programa. Y entonces, para el momento en que reventó, ya estoy re lejos de donde metí la pata. ¿Sí? Con punteros es común que pase eso. Es muy difícil rastrear los errores de puntero, así que hay que tener mucho cuidado desde el vamos. Y el mejor consejo que le puedo dar es evitarlos. La clase que viene vamos a empezar a ver cómo esconder todo esto debajo de la alfombra. Cuanto más escondido, mejor. Pero es importante saber cómo funciona y en algún punto les va a tocar a ustedes hacerlo y esconderlo. Bien, ¿cómo son los verdaderos arreglos de C que heredó C++? No son la clase vector. Son otros arreglos que no pueden cambiar de tamaño y se tiene que saber el tamaño en tiempo de compilación, lo que significa que no puede depender de un n que me ingresa el usuario. Tiene que ser un n constante conocido antes de empezar. Y se declaran con un par de corchetes. Cuando yo digo int b es un entero. Cuando yo digo int b corchete 10 es un arreglo con 10 enteros. ¿Sí? Ese 10 no puede ser una variable. Y el verdadero tipo de datos básico nativo de C++ para trabajar con arreglos es eso, es int corchetes. ¿Sí? Vector no es un tipo nativo, vector es un tipo que alguien escribió y cuando yo include lo estoy usando su código. ¿Sí? Pero no es algo que viene de base, lo que viene de base es int corchetes. Yo después, bueno, puedo hacer mis propias cosas como vector, meterlas en un archivito, incluirlo y ya tenerlo resuelto. Funciona también para matrices o para la cantidad de dimensiones que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos un arreglo de una matriz de 3×5. Una matriz de 3×5 en memoria son 3×5, 15, 15 datos. ¿Sí? Uno al ladito del otro, donde está primero la primera fila, después la segunda fila, después la tercera fila. Y yo lo puedo pensar, el comentario ese puede ser interesante, para cualquier tipo de datos. Yo digo int corchetes 10 y es un arreglo de 10 enteros. Digo float corchetes 10 y es un arreglo de 10 float. ¿Sí? Cualquier cosa, corchetes 10 es un arreglo de 10 eso. ¿Sí? En particular, 10 arreglos de 10 enteros son una matriz de 10 por 10. ¿Sí? La lógica por la cual yo puedo seguir agregando
corchetes para hacer más dimensiones es eso. Una matriz son 10 filas. Es un arreglo con 10 filas. ¿Sí? Y eso me da 100 lugares. 10 por 10. ¿Se ve? Los paréntesis no hacen falta. Pero en realidad podríamos decir que lo único que tiene C++ son arreglos lineales. Y los arreglos de más dimensiones aplicar recursivamente el arreglo lineal. Sí, exactamente. Entonces, esto, si bien se lee al revés, el orden de los corchetes se lee al revés, ¿sí? Una matriz de 3×5 es un arreglo de 3 cosas donde cada cosa es una fila de 5 elementos. Es un arreglo de 3 filas y cada fila tiene 5 elementos, ¿sí? El orden de los corchetes se lee al revés, que es lo que yo hice en el pizarrón. Justo puse 10 por 10, así que no se notó, pero bueno. Para C++ son todos arreglos recursivamente. Entonces, porque ya le hice un quilombo de tipo de datos. Una variable común, flotante. Un alias, flotante ampersand. Un puntero, flotante asterisco. Un arreglo, flotante corchete. ¿Sí? Son todos tipos de datos diferentes. Entre paréntesis, ahora que me acuerdo les digo, en el Moodle hay un apunte que dice resumen de sintaxis donde hay un ejemplo de cada cosa. Porque hay varias unidades en las que vamos a meter un montón de sintaxis nueva y al principio se les va a hacer un lío. Entonces, no en el parcial, pero sí en la práctica, hasta que se acostumbren, pueden tener a mano ese apunte, donde hay un ejemplo de cada cosa para que cuando necesiten algo en la práctica, si saben lo que es, busquen ahí cómo se escribe. ¿Sí? Después de 2 o 3 prácticas se van a acostumbrar, pero al principio es un dolor de cabeza. Entonces, así como yo antes a New le pedí memoria para un entero, yo le calzo un par de corchetes y le pido memoria para muchos enteros, para un arreglo de muchos enteros. En vez de pedirle nuevo flotante suelto, le pido nuevo arreglo de muchos flotantes. Y acá me aparece una ventaja. Ahí sí puedo poner una variable. Yo no puedo poner una variable al declarar, en una declaración yo no puedo poner una variable acá, en el tipo. ¿Sí? Pero lo que está del otro lado del igual puede ser cualquier cosa, ahí puede haber variables. Entonces yo a new le puedo pedir memoria para la cantidad de enteros que haya pedido el usuario, que de antemano no sé cuál es, pero no hay ningún problema. ¿Se ve? Yo no podía hacer 6n y poner float b corchetes n. Ahí no vale. Ahora, new float corchetes n, eso sí vale. ¿Cómo puedo repetir eso, por favor? Vamos a abrir otro símbolo. Yo puedo hacer tranquilamente un arreglo de flotantes de un tamaño conocido. Eso, ningún problema. ¿Sí? Pero no puedo hacer un arreglo de flotantes de un tamaño que no se conozca en tiempo de compilación. De un tamaño que dependa de algún cálculo, de alguna variable que puede variar, por ejemplo, que le ingrese el usuario. ¿Sí? No vale. El tipo de la variable no puede tener variables en su definición. ¿Cuándo se define esto? No cuando se asigna. Al definir una variable, el tipo de la variable tiene que estar totalmente conocido. No, ahí no puede haber cosas que todavía no se sabe qué son. Claro, después de que la declaras puede ser cualquiera. Sí. Acá no estoy declarando una variable. Ahí estoy pidiendo memoria y no hay ninguna variable nueva. Estoy pidiendo memoria que no tiene nombre. ¿Sí? No es como antes que cuando yo hacía float b, ¿sí? Bueno, le estoy pidiendo memoria en el stack a la que le voy a llamar b. Acá estoy pidiendo memoria en el heap que no tiene nombre. No estoy creando localmente una variable nueva. Eso no va a tener nombre. Y entonces, eso vale. ¿Sí? Yo pongo 10, me reserva 10. Yo pongo mucho, me reserva mucho. Yo pongo demasiado, se queda sin memoria. Me va a reservar obviamente dentro de lo que pueda. No me tengo que pasar de más o menos 8 GB. Bien. Ahora, como esto no tiene nombre, si yo hago nada más que eso no me sirve para nada. Entonces, voy a guardarme la dirección de memoria en un puntero para poder acceder a ese espacio que reservé y hacer algo con esa memoria. ¿Sí? Lo curioso
es que el puntero es un puntero a un flotante, no es un puntero a un arreglo. Yo pedí memoria para un arreglo, pero la voy a guardar, la tengo que guardar, fíjense que esto anda, en un puntero a un flotante, a 1, no a n. ¿Sí? Siempre que manejo un arreglo, lo que en realidad estoy usando es un puntero del primer elemento. Si yo sé dónde está el primer elemento, sé dónde están los otros. El segundo está al lado y el tercero está al lado del segundo y el 10 está 10 posiciones más allá. Es fácil. Si sé dónde empieza, es fácil saber dónde están todos los demás. Entonces, lo único importante de un arreglo es dónde está el primero. ¿Sí? Si yo hago un CAUDP, voy a ver la dirección del primer elemento. Y entonces, el tipo de dato es el mismo si le voy a apuntar a un flotante o a muchos. El tipo de puntero. ¿Sí? Porque en realidad, para apuntarle a muchos, lo que hago es apuntarle al primero y si quiero, a partir de ahí puedo calcular dónde están los demás. ¿Sí? Ahí reservo en F un flotante, en P 2314 flotante, ningún problema. Cuando termine, fíjense que nadie se quejó de nada. Bueno, se quejaron de que a F y a P no la usé, vamos a usarla para algo para que salgan los warnings. Vamos a ver qué direcciones me tocó. ¿Sí? Ahí está, esas son las direcciones de heap que me tocaron. No hay ningún warning, no hay ningún error, mi programa terminó bien y eso está mal. ¿Sí? ¿Qué le falta? El delete. Tengo que devolver la memoria que pedí para F, tengo que devolver la memoria que pedí para P. Acá sí hay una pequeña diferencia. Si pedí para una sola variable va delete solo, si pedí para un arreglo va delete con corchetes. ¿Sí? No le tengo que decir el tamaño, pero sí le tengo que aclarar que es un arreglo. Hay dos deletes. ¿Sí? Formalmente se dice que hay dos operadores, el new solo y el new corchete, o el delete solo y el delete corchetes. El tamaño puede provenir de una variable, el puntero apunta al primer elemento, tengo que hacer el delete corchetes. El único pero es que ese tamaño nunca se lo puedo preguntar. No tengo absolutamente ninguna forma, una vez declarado el arreglo, de preguntarle cuánto era n. Otra responsabilidad mía. Si yo voy a querer recorrer ese arreglo, yo voy a tener que acordarme cuánto era n. No le puedo preguntar al arreglo cuánto era n. ¿Qué representa el arreglo en mi código? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Qué representa el arreglo en mi código? Ese puntero. Y ese puntero me lleva el primer elemento, solamente. Al lado están los otros, pero no hay forma de saber cuántos son. ¿Sí? El puntero me lleva el primero y no tengo idea dónde termine, a menos que yo me vaya llevando ese n a cualquier lugar que necesite trabajar con ese arreglo. Entonces, cuando manejo arreglo pata, además del puntero, tengo que arrastrar el n por todos lados. ¿Sí? La clase vector se lo guarda adentro. Vector no solo me hace de todo el trabajo de memoria, sino que además se anota el n y cuando yo le pido size, lo tiene anotado por ahí. ¿Sí? Si lo hago pata, son más cosas que tengo que hacer yo, más posibilidades de meter la pata. Ejemplo. Escribo una función para generar un arreglo aleatorio. Una función genera, por ejemplo, que yo le digo cuántos elementos quiero y me genera un arreglo aleatorio. Si yo al arreglo lo generase de esta manera, ni compilaría. ¿Sí? ¿Por qué? Esta N tenía que ser minúscula. Ni compilaría porque este valor no puede ser variable. Ahora, aunque no fuera variable, querer hacer esto, sí, acá bueno, el enunciado decía que los valores tienen que tener aleatorios entre 1000 y 1500. ¿Sí? Así que ahí los inicializo. Si yo quisiera hacer esto, estaría mal, porque toda esta memoria se va a destruir cuando llegue esta llave. ¿Sí? Y el main se va a quedar apuntando a la nada, se va a quedar apuntando a algo que ya se destruyó y no existe. ¿Sí? ¿Sí? Con la lógica del stack, las variables se destruyen al llegar a la llave y entonces no le puedo dar ese pedazo de memoria al main porque se me va a destruir quiera o no. En cambio, si esto yo lo hice con new, no se va a destruir. ¿Sí?
Si yo lo hice con new, eso no está en el stack, no está en la parte ordenadita que se destruye solo. Eso está en el heap. Lo que está en el stack es el puntero. ¿Sí? Pero mi dato no. Mi dato van a seguir vivos. Si vamos a los dibujitos, pongámosle que tengo el stack, tengo el heap. Pongámosle que hasta acá el main tenía sus cosas y a partir de acá está mi función. ¿Cómo le llamé al puntero? Le llamé B. Mi función está creando una flechita que me lleva acá donde están mis datos de 1000 a 1500. ¿Sí? Cuando la función termine, se va a borrar esto. Si quieren, se va a borrar todo esto, pero los datos van a seguir vivos, porque lo que se limpia automáticamente es lo del stack, no lo del heap. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo antes de que eso suceda? Copiarme la flecha al main. En alguna variable del main me tengo que copiar la flecha, de manera que cuando la función termine, ¿sí?, yo pueda acceder a esos datos desde el main. Entonces, la función puede pedir memoria y saber que no se la van a destruir cuando termina. Entonces, ahora sí le puede dar esa dirección al main. Y el main la va a poder usar porque esa memoria no va a desaparecer hasta que yo no diga delete. ¿Se ve? Ahí estoy aprovechando esto de alterar el ciclo de vida. Ya no estoy atado a las llaves. Si yo quiero, no se destruye. ¿Qué me devuelve esta función? Me devuelve un puntero al primer elemento. Y entonces yo acá le digo, generame 10 elementos. Acá los muestro. ¿Sí? Y está todo bien. Pedí lugar para 10 elementos. Cargué datos en esos lugares. Fíjense que por ahora esto es igual que los vectores que ya conocen. Ya vamos a ver el detalle. Y lo que le paso al main es a la flecha. Entonces el main tiene su propia flecha que le hace apuntar al mismo lugar. Cuando la función termine quedó apuntando al lugar que había reservado la función. ¿Sí? Y como la función no hizo delete, ese lugar sigue siendo válido. Sigo pudiendo trabajar con esos datos que me dejó la función. ¿Qué sucede? La función no solo me dejó los datos, me dejó la responsabilidad de hacer el delete. ¿Sí? Lo cual no está bueno. Este código, para que sea correcto, debería ser así. No está del todo bueno porque normalmente una buena función yo con el prototipo me alcanza y no necesito meterme a ver los detalles. ¿Sí? Y ese prototipo no me está aclarando si me deja o no la responsabilidad del delete. Cuando empezamos a hacer manejo de memoria hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, esta es la forma en que una función hace algo grande y se lo pasa al main, pero también le genera la responsabilidad del delete. ¿Se ve? Vean la cantidad de cosas que Vector hacía por nosotros sin que nos demos cuenta. Bueno, el ejemplo 2 era escribir un programa cliente que muestre esos datos, lo acabamos de hacer. ¿Sí? Ahora bien, yo les dije que con asterisco yo podía seguir la flecha y ver a dónde apunta. Asterisco P apunta al primer elemento. ¿Sí? A la dirección que sea que le haya tocado el primer elemento. El primer elemento le tocó la dirección 1500, me apunta a la dirección 1500. Si voy a ese lugar y veo que hay, está el primer elemento. ¿El segundo dónde está? Al lado. Sí. Si yo en vez de seguir la flecha, si yo con el asterisco, en vez de ir a la dirección que dice P, voy a la dirección que me daría P más 1, o sea, entre muchas comillas, no la 1500, sino la 1501, me encontraría con el segundo elemento. ¿Sí o no? No, pero anda. Ahí tengo de nuevo exactamente el mismo arreglo. ¿Sí? P más 0 estoy en el primer elemento, la 1500, P más 1, la 1504 me da P más 1 porque un entero ocupa 4 posiciones de memoria y no una. Un entero ocupa 4 bytes. ¿Sí? La posición del segundo elemento no es la 1501, es la 1504. ¿Se entiende eso? Un entero no ocupa un byte. La del segundo es 1508 y la del tercero es 1512. Y si fueran dobles, en vez de 4 en 4, irían de 8 en 8.
Sin embargo, esto anda. ¿Por qué? Porque como el compilador sabe que yo le estoy apuntando enteros, no le tengo que andar diciendo cada rato por 4. Le digo, movete 1 y no es un byte, movete un entero. ¿Sí? Yo acá estoy diciendo P más 0, P más 1, P más 2 y no es P más 2 byte, es P más 2 entero. ¿Sí? Porque yo ya le había dejado claro que le íbamos a apuntar a enteros, no hay otra. Si le apuntamos a entero vamos de 4 en 4. No hace falta andar repitiéndolo a cada rato. Claro, entonces cuando vos declarás, estás diciendo que el P se va a conectar con enteros. Acá estoy diciendo que eso es una flecha que le apunta a un entero, y eso, además de decirme cómo se interpreta la información que hay en ese lugar de la memoria, también me dice si me quiero mover de a cuánto en cuánto tengo que saltar. Claro, o sea que no solo modifica a la variable, sino cosas que rodean a la variable, como en el caso del 1, que en vez de interpretarlo como un 1, lo interpreta como 4 porque sabe que es un entero. Modifica no exactamente las cosas que rodean a la variable, sino a cómo se mueve un puntero por esas cosas. Claro. ¿Sí? Los datos no cambian, pero el puntero es el que se comporta distinto de acuerdo al tipo. Si es un puntero de doble, cuando le digo más 1 va saltando de a 8. Si es un puntero de entero va saltando de a 4. Claro, entonces no es que configurar ahí, sino que configura el puntero para que... Configura el operador más del puntero. Exactamente. Ahí va. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo. Supongamos que me tocó esta dirección de memoria. El puntero me lleva al primer elemento. Este ejemplo es un arreglo estático. Sea estático, sea dinámico, para esto da lo mismo. ¿Sí? El puntero, si no le pongo corchetes nada, me está llevando al primer elemento. ¿Cuánto vale B? 0x21a. Es un puntero. ¿Cuánto vale asterisco B? 200. Siga la flecha, qué dato hay, 200. Bien. ¿Cuánto vale asterisco B más 3? 203. Bien. Asterisco B me da 200, más 3 me da 203. Ahora, ¿cuánto vale asterisco B más 3? Esa es otra historia. ¿Sí? 230. Este es el C más 0, más 1, más 2, creo que está acá. Más 1, más 2, más 3. ¿Sí? Lo interesante es que la verdadera operación es donde empezaba el arreglo más 3 por lo que ocupe cada elemento. ¿Sí? Está ese por 4 porque los enteros miden 4, que no lo tengo que decir, pero que está. ¿Se ve? Y entonces me lleva a esta nueva dirección que es la del 230. A esto se le llama aritmética de punteros. ¿Sí? A los punteros le podemos sumar y restar cosas y se van moviendo por la memoria. Entonces, de paso, les comento que estas dos líneas son 100% equivalentes. ¿Sí? Esta es la forma fácil y simpática de escribir esto. ¿Sí? El estándar dice que esto se traduce de esta manera y se compila de esta manera. ¿Sí? P corchetes I significa asterisco P más I. No solo van a ver que veo lo mismo, claro, porque estoy mostrando las dos cosas que son iguales. Vamos a poner un espacio en vez de un enter como para que se vea que, ¿sí? No solo veo lo mismo, son iguales, sino que es la explicación de algo tan ridículo como esto. La suma es conmutativa. Si pongo el índice afuera y el arreglo adentro no pasa nada. ¿Sí? La suma es conmutativa, anda para los dos lados. Nadie en su sano juicio escribiría esto, pero es una demostración de que se traduce en esto y a la suma no le importa de qué lado está cada uno. Entonces, esa es la forma difícil de acceder a un arreglo, la forma fácil era con los corchetes. Son totalmente equivalentes a menos que el ejercicio le diga use aritmética de puntero. ¿Sí? Va a haber enunciados que digan complíquese la vida. Como cuando le pedíamos que hagan la potencia o el factorial recursivo, en vez de con un for. ¿Sí? Puede haber algún ejercicio así que le hagamos complicarse a propósito para ver si manejan aritmética de puntero y no porque sea la forma más fácil de hacerlo. En la primera guía se van a encontrar alguna de esas cosas. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Una función que me diga en qué dirección de memoria hay un cierto valor.
que me lo busque en el arreglo y me diga dónde está. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un segundo puntero y a una función buscar. Le voy a pasar mi arreglo, le voy a pasar el dato que quiero que me busque. Vamos a suponer que el usuario me dice qué dato buscar. Vamos a pedir un dato. Lo vamos a mandar a buscar en el arreglo, ¿sí? Y me va a decir a dónde está. Si todo sale bien, cuando yo siga esa nueva flecha, me tiene que llevar a donde encontró el dato que yo le pedí. ¿Sí? Entonces, esa sería una función que me devuelve un puntero a un elemento que yo le pido que busque. Yo le digo cuál es el arreglo, le digo cuál es el elemento que quiero buscar y me devuelva, me lo busque en ese arreglo y me diga en qué dirección de memoria lo encontró. ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a hacer el for? Hasta que lo encuentre. Bien, ¿y si no está? Si no está, está bien, ¿no? Hasta el tamaño del arreglo, pero yo acá adentro no le puedo preguntar al puntero cuánto mide el arreglo, el puntero solo sabe dónde empieza. ¿Sí? Lo que dije antes, tengo que pasarle el n porque no hay forma de averiguarlo. ¿Sí? No le puedo preguntar al puntero qué viene después de él. Él solo sabe a dónde apunta y no sabe si es el primero de 10, de 1000 o ni siquiera es el primero, apunta al quinto en vez del primero. No sabe. ¿Sí? Claro, entonces la función size, digamos, no se puede hacer eso técnicamente dentro de un arreglo. No, vector tiene que haberse guardado el tamaño en algún lado Claro, para poder eso es decirlo. lo que no funciona acá, digamos, no podés tirar .size para averiguar cuánto. Claro, acá no podés tirar punto nada. Claro, sí, aparte. Entonces, yo teniendo el n, sí puedo recorrer los elementos. Si de pronto alguno de esos elementos es el que busco, devolver su dirección. Si lo encontré en la posición 5, ¿cómo obtengo su dirección? Retornar al puntero. Este es el puntero del primero, no al que yo quiero. ¿Sí? Si en vez de estar en la primera posición, por ejemplo, está en la 5, ¿qué debería devolver? P más 5. ¿Sí? ¿Qué dijiste vos? Bien. Esa es otra solución, no es la que esperaba, pero vale perfectamente. Dos formas de obtener la dirección del quinto elemento. P más 5, o en general adentro del for va a ser P más I, del que toque. ¿Sí? Y entonces al puntero del primero lo moví tantas posiciones como sea necesario hasta llegar a donde está el que yo quiero. Y esto me da entonces, si yo no le pongo el asterisco, tengo un puntero al elemento que encontré. O la otra es, si yo sé que de esta manera accedo al elemento que me interesa, le calzo un ampersand adelante y le pregunto dónde vive. Las dos son perfectamente válidas. ¿Sí? Ustedes saben que con corchete acceden al elemento, bueno, póngale un ampersand adelante para que te diga dónde vive. O, si manejan aritmética de punteros, muevo el puntero del principio varias posiciones para adelante hasta llegar a la que yo quiero. ¿Se ve? Y entonces, no se llama P, se llama B. Y le agregué el N arriba y no lo agregué abajo. Ahora sí. Ahí estaba mi arreglo, yo le pido que me muestre el 1487 y lo encuentre y me lo muestra. ¿Sí? Fíjense que el código está siguiendo la flecha que me dio buscar. Efectivamente, buscar me dio una flecha que le apuntaba al tercero. ¿Sí? Me mostró el arreglo, perdón, al cuarto. Yo ingresé el valor del cuarto, buscar me devolvió una flecha apuntando al cuarto. Si yo sigo la flecha, efectivamente veo el cuarto valor. Esto tiene dos problemas. Por un lado, ¿qué pasa si yo quiero saber, no cuánto vale, porque eso yo ya lo sabía antes de empezar, yo quiero saber cuál es? ¿Sí? Yo ya sé que vale 1487 si es lo que yo escribí. Lo que a mí me interesa saber es si es el primero, el cuarto o el décimo. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber eso? Si a mí me dan un puntero a un elemento de un arreglo, ¿cómo puedo saber en qué posición del arreglo estaba? Bien, no sé quién dijo eso, pero está bien.
Supongamos que el elemento que yo quería era el cuarto, lo que me devolvió la función fue P más 3. ¿Sí? El 0 es el primero, el 3 es el cuarto. Y esto yo lo guardé en P2. La aritmética de puntero tiene muchas cosas en común con la aritmética de enteros que ustedes conocen. Si yo resto P de los dos lados, obtengo el 3. ¿Sí? Como matemática. Si quieren digan paso el P restando al otro lado. Eso está mal. Lo correcto es decir resto P de los dos lados, pero esa idea. ¿Sí? Entonces, como dijeron allá atrás, si yo hago la resta, la dirección donde lo encontré menos donde empezaba mi arreglo, obtengo la posición en la que está. 1487 me da el 3. ¿Sí? Vale entonces en aritmética de puntero hacer ese pasaje de términos, digamos, para obtener la posición. Puedo restar punteros y saber qué diferencia, cuántas posiciones hay entre ellos. El otro problema es qué pasa si no lo encontré. Que de hecho, cuando compilo, tengo un warning. Porque si el if nunca da verdadero, la función me prometió un puntero y no me devolvió nada. ¿Sí? Si nunca da verdadero, termina la función en un return. Y una función que no es void debe tener un return. Está mal. ¿Sí? Por eso el warning. El compilador me está diciendo guarda que podés salir de la función sin devolver nada y va a reventar todo. ¿Qué puede pasar en ese caso? La verdad que no tengo ni idea. Basura. ¿Sí? Los dos resultados habituales son que el dato que me devuelve la función sea basura o que mi programa reviente. Depende del tipo de dato con que esté trabajando. Ninguna de las dos es buena. ¿Qué voy a devolver cuando no lo encontré? Hay un puntero especial, que es el null. Puntero null, puntero nulo. Lo pueden ver escrito así o lo pueden ver escrito así. Así se escribía antes de 2011, así se escribe de 2011 para acá. Las dos andan, pero prefiero que usen la nueva. Hay un puntero especial que es el puntero nulo, que no es una dirección de memoria válida. ¿Sí? Es la dirección 0. Nadie puede usar la dirección 0. La dirección 0 no vale. ¿Sí? Es una dirección que es fácil darse cuenta de que no vale. Usualmente cuando yo miro una dirección me sale 0x3fb41a, no tengo idea de si vale o no vale. Yo veo 0, seguro que no vale. ¿Sí? 0 no vale. Entonces es la dirección que usamos para casos especiales. Por ejemplo, para decir no lo encontré. Si la dirección que me dio no es un puntero válido, nota. Si no, sí está. ¿Sí? La dirección especial entonces que usamos cuando un puntero no le apunta a nadie es null. ¿Sí? Es una dirección que no se puede confundir con basura. ¿Sí? Nunca eso va a ser una dirección válida. En basura me puede tocar una dirección que parezca válida. 0 nunca. Entonces, bueno, acá estaba la pregunta de cómo saber la posición con la resta. ¿Sí? Y lo siguiente que venía era el puntero nulo. Es una dirección no válida que la voy a usar para asignarle a todo puntero inválido. ¿Sí? Un puntero inválido puede ser, en este ejemplo, le pedí que me apunte el elemento no estaba, no puede apuntarme el elemento, le pongo null para indicar que no estaba. Otro caso puede ser que si por algún motivo yo acá declaro un puntero, pero lo voy a inicializar más tarde, ¿sí? En el medio, si yo lo trato de ver o usar, va a tener basura y puedo confundirme con un puntero en serio. Entonces, lo recomendable es que le pongamos null para que en el medio quede claro que no hay que usarlo. ¿Sí? Null es el único puntero que me garantiza que si lo quiero usar mi programa reviente. Mi programa nunca se lo va a confundir con algo válido. Si lo quiero usar, va a reventar. ¿Sí? Si hago asterisco P, es la forma más fácil de hacer reventar mi programa. ¿Sí? Sixset, segmentation false se le llama en Linux, el cartelito de cerrar o no enviar en Windows.
y mi programa no va a seguir. Mientras que, si yo no lo inicializo, puede que me toque 0 o puede que no. Es como cuando no inicializo un contador o un acumulador, ¿sí? Puedo tener la mala suerte de que parezca que anda y no me dé cuenta de que hay un error. Con el mismo criterio, si yo por X motivo a un puntero o a su memoria la libero antes de que termine mi función, me conviene inmediatamente ponerle null para que quede claro que de ahí abajo no hay que usarlo. Eso seguro que va a aparecer una dirección válida porque hasta hace 2 segundos lo era, ¿sí? Ahí de nuevo, altas chances de meter la pata. Lo ponemos null para que quede claro que no hay que usarlo y para que si por error lo queremos usar, el programa realmente reviente y se note que hay un problema. ¿Se ve? Eso sería más una recomendación, no algo necesario. Eso es una recomendación, sí. Pero tómenlo como regla. En el 99% de los casos no van a declarar un puntero antes de usarlo ni lo van a liberar mucho antes de que termine la función, ¿sí? Pero bueno, si les toca, en la unidad 2 sí nos va a tocar. Si les toca, null. Otra cosa linda es que si yo le hago delete a un puntero nulo no pasa nada. ¿Qué me faltó acá? Estoy coma del retorno. Retorno. Yo le hago delete a un puntero nulo no pasa nada, ¿sí? Si el compilador ve que el puntero es nulo, el delete me lo perdona. Entonces, si yo no sé si lo liberé o no lo liberé, le puedo hacer delete por las dudas. Que si estaba en null no pierdo nada, ¿sí? Eso también está bueno. Si acá este delete o este new dependen de if, que a veces pasa, a veces no, yo abajo no tengo que tener cuidado de si le di o no el new o el delete. Puedo hacer el delete tranquilo, que si tuve la precaución de dejar en null lo que no uso, no va a pasar nada. Eso está bueno. Entonces, bueno, ahí queda la idea del puntero nulo y la aclaración de que en mucho código pueden ver null con mayúscula, que era la forma vieja de decir lo mismo. El ejemplo lo acabamos de hacer, el de determinar la posición. Así que, resumiendo, una variable común, como hacíamos hasta ahora, va a parar al stack y se destruye automáticamente con la llave. Entonces el ciclo de día está dado por las llaves, por el scope o ámbito de validez de esa variable. Una variable en el heap se crea con new y se destruye cuando yo lo diga. No importa cuántas llaves haya o no haya en el medio, ¿sí? Pero me genera la responsabilidad del delete. Me tengo que acordar de hacer el delete porque si no tengo problema. ¿Queda más o menos claro esto? ¿Sí? El 99% de las veces hasta acá llega lo que van a necesitar usar, ¿sí? Hay mucho más de punteros, pero en principio casi siempre van a llegar hasta acá. Y en realidad si después seguimos avanzando y ven cosas nuevas, van a ver que en la mayoría de los casos no lo tienen que hacer ustedes, sino que queda escondido atrás de algo como string o vector, ¿sí? Bueno, un resumen similar para arreglos. Ahora vamos a ver un caso jodido que no es tan habitual, pero que está bueno verlo, que es qué pasa cuando quiero hacer con new dinámicamente matrices en lugar de arreglos, ¿sí? Si yo hago una matriz sin new de las estáticas, en algún lugar de la memoria voy a tener 60 casilleros reservados para esta matriz, donde los primeros 10 van a ser la primera fila, los siguientes 10 la segunda fila y así, ¿sí? Y M es un puntero a la primera fila, no al primer elemento. Dijimos, una matriz es un arreglo de filas, ¿sí? Entonces, el puntero al primer elemento de un arreglo es el puntero a toda la primera fila. Un puntero a una fila tiene una notación bastante rara, ¿sí? Que a veces ni yo me acuerdo. Pero bueno, cuando aparecen los paréntesis estoy diciendo que tengo un puntero a toda una fila, no a un elemento. ¿Por qué? Porque esto es un arreglo de 6 filas. El primer elemento no es un entero, una fila.
Y la misma lógica de que puedo usar corchete, puedo usar asterisco se aplica, pero 2 veces. ¿Cómo llego a un determinado elemento? Por ejemplo, ¿cómo llego al M27? ¿Sí? M me apunta a la primera fila. M más 2 me apunta a la tercera fila. Si yo le hago un asterisco, ¿sí?, dejo de tener una flecha y paso a tener una fila. No tengo M más 2 es una flecha que apunta a la segunda fila. Asterisco M más 2 es la segunda fila. ¿Sí? Ahora, ¿una fila qué es? Una fila es un arreglo. Si yo tuviera un arreglo B y quiero acceder al octavo elemento, tengo que hacer B más 7 para apuntarle al octavo y aplicarle asterisco para obtener el elemento. ¿Sí? Si este B en realidad es una de las filas de M, me queda 2 veces lo mismo uno dentro de otro. ¿Sí? Queda asterisco, asterisco, M más 2, más 7. Es la misma idea 2 veces. Una matriz es un arreglo de filas. Una fila es un arreglo común. Tengo que hacer 2 veces lo mismo. Y de ahí sale que la notación de puntero de matrices tiene esta forma. ¿Sí? De hacer 2 veces lo mismo. Lo cual no tiene mucha gracia. Si tengo que hacer una matriz de tamaño fijo, lo hago como dice arriba y lo uso con el doble corchete y me olvido de punteros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero que el tamaño sea variable? Si quiero que ambas dimensiones sean variables. ¿Sí? Acá me estoy salteando un caso, o sea, acá tengo las 2 dimensiones fijas. Hay una forma de usar este puntero para que quede fijo el 10 y yo pueda variar el 6. Y tengo una dimensión fija y una que puede ser variable. Me lo voy a saltear y voy a ir directamente a la forma en que puedo hacer que las 2 direcciones sean variables. ¿Sí? Tanto M como N, digamos, o cantidad de filas y cantidad de columnas, sean datos que me dé el usuario, que calcule, que no tengan que estar fijos de antemano. Para hacer eso, voy a tener que, a los 60 lugares de mi matriz, desparramarlos por ahí, no tenerlos todos juntos. ¿Sí? No voy a tener mis 60 lugares uno al lado del otro. No es que la primera fila empieza en un lugar y va hasta 10 lugares más adelante, desde ahí hasta ahí más 9, ¿sí? E inmediatamente después de eso viene la segunda. Eso no va a pasar porque como en realidad no sé cuánto mide la primera, voy a tener problemas para moverme como vimos recién. Entonces la estrategia es, mis 10 filas las voy a tirar por ahí de a una. ¿Sí? Voy a hacer un new con que me dé lugar para la primera fila y va a quedar en algún lugar de la memoria. Otro new que me dé lugar para la segunda fila y va a quedar en algún otro lugar de la memoria que no sé si es al lado, cerca o lejos, no importa. Para cada fila voy a pedir un lugar por separado. Y como es un quilombo tener todo separado, me voy a hacer un índice. ¿Sí? Me voy a hacer un índice, me voy a hacer un arreglo de punteros que el primero me lleva a donde fue a parar la fila 1, el segundo a donde fue a parar el primero a donde fue a parar la fila 0, el segundo a donde fue a parar la fila 1, el tercero a donde fue a parar la fila 2. ¿Sí? Como mis filas ya no van a estar ordenaditas, sino que van a estar desperdigadas en cualquier lado, voy a tener un índice que me diga a dónde está cada una de mis filas. ¿Sí? Y esto es un arreglo de punteros. Entonces, nosotros vimos, ahora ven por qué es la peor teoría, es muy engorroso esto, vemos un montón de sintaxis nueva, es un dolor de cabeza. Nosotros vimos que podíamos hacer un arreglo de enteros de esta manera o de esta manera. ¿Sí? Acá la dimensión estaba fija, acá la dimensión podía ser una variable. ¿Cuál es el tipo de dato? Cada elemento de mi arreglo es de tipo int. ¿Sí? Si
Si yo quiero que los elementos de mi arreglo no sean enteros, sino sean punteros a enteros, tengo que cambiar int por int asterisco. ¿Sí? Int es un arreglo de enteros, int asterisco es un arreglo de punteros. Porque la diferencia entre un entero y un puntero es el asterisco. ¿Sí? Entonces, si en el tipo de datos del arreglo, en lugar de poner int pongo int asterisco, lo que tengo es un arreglo de punteros. Y voy a preferir la de abajo porque la de arriba me deja la dimensión fija y en la de abajo puedo poner la variable. ¿Sí? De ahí viene esta notación horrible, con el doble asterisco. Un asterisco porque es un arreglo, otro asterisco porque el elemento del arreglo no es un entero común, sino que también es un puntero. Y este new me genera el arreglo de punteros. ¿Sí? Cuando yo hago int asterisco asterisco m, tengo una flecha para apuntar a un arreglo de punteros. Cuando yo hago un new, tengo mi arreglo de punteros. ¿Sí? Me hice un arreglo de 6 flechas que todavía ninguna apunta a ningún lado. Ahora tengo que hacer un for que a la primera flecha le reserve lugar para 10 enteros, a la segunda flecha le reserve lugar para otros 10 enteros, a la tercera, a la cuarta, una por una. Fíjense que el for en cada iteración pide un arreglo de 10. Va a pedir 6 arreglos de 10 y va a ir guardando las direcciones en cada una de esas 6 flechas. ¿Sí? Es mucho más laburo. Pero acuérdense que lo que yo pongo en el new no tiene que estar fijo, puede ser una variable. Entonces, si yo quiero tener una matriz de lo que yo quiera por lo que yo quiera, tengo que ir por acá. Estoy haciendo un buscamina. ¿Sí? Nivel principiante tiene un ancho y un alto, y nivel avanzado tiene otro que nada que ver. Bueno, lo hago así. ¿Sí? Uso mi matriz y luego el proceso inverso para liberar. Por cada fila hice un new, ahora por cada fila tengo que hacer un delete. Y también había hecho un new para el índice, tengo que hacer un delete para el índice. ¿Se ve? ¿Se entiende este ejemplo? ¿Sí? Esto es lo más complicado que vamos a ver. Resumiendo, referencia, puntero, arreglo, arreglo de puntero, puntero, arreglo. Acabamos de agregar los dos últimos. ¿Sí? Arreglo de puntero es el índice para esta matriz totalmente dinámica. Puntero arreglo era la matriz estática que cuando le hago más uno me voy moviendo toda una fila. ¿Sí? Puntero arreglo es el que usamos como puntero a fila. ¿Se acuerdan? Acá. Ese es puntero arreglo. ¿Sí? Una flecha que le apunta a todo un arreglo de 10 elementos. Este es puntero, este es arreglo de puntero. ¿Sí? 10 flechas. O 6 flechas en este caso. Y entonces en el resumen de sintaxis van a encontrar algo como esto, donde están todos los casos. ¿Sí? En el 99% de los casos de la vida real uno no tiene que llegar hasta acá. Y si alguna vez tienen que llegar hasta ahí, eso lo resuelven una vez, lo ponen adentro de una función y no lo tocan nunca más. Lo usan ya hecho, como caja NG. ¿Sí? Hacen una función reservar lugar para matriz, hacen una función devolver lugar de matriz y se acabó. Escondemos todo eso en un lugar que no haya que pensarlo mucho. Porque lo lindo es que cualquiera de los mecanismos que usemos para hacer arreglo, después funciona M corchete corchete. ¿Sí? M corchete corchete, si ustedes siguen la lógica de punteros, no importa cómo esté hecha en memoria la matriz, anda siempre. Hace cosas distintas, pero anda siempre. Siempre llega el elemento que yo quiero. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos a cortar ahí. Queda un detalle de sintaxis que recién vamos a usar la clase que viene, así que vamos a cortar acá.